la distribución chi cuadrado, y realmente lo que vamos a aprender con esto es cómo nosotros vamos a determinar si entre dos variables hay o no independencia. Es decir, si una variable influye en la otra. Eso es básicamente lo que queremos ver con la distribución chi cuadrado. También se conoce como prueba de chi cuadrado, ¿sí? O también prueba de Pearson, pero nosotros la vamos a identificar como chi cuadrado. Se trabaja inicialmente haciendo o determinando un chi cuadrado calculado a través de algunas fórmulas que yo les voy a mostrar. Posteriormente se determina el chi cuadrado teórico, es decir, a partir del margen de error que establece el programa, se establece un margen de error y si no se establece, automáticamente asumimos que es un 5%, ¿de acuerdo? Entonces, se establece un margen de error y se establecen los grados de libertad con base en la tabla de doble entrada que nos proporciona el problema y finalmente comparamos el calculado con el teórico y dependiendo del resultado vamos a definir si son o no independientes las dos variables. Entonces, es acá donde está esta explicación y así como ven esta tabla, así van a encontrar cualquier cantidad de tablas que tienen siempre doble entrada. Por un lado, o sea, por este lado tiene uva y up, que es una variable, y por este otro lado, o sea, las líneas corresponden a uva y a up, y las tres columnas corresponden a la otra variable. En este ejercicio lo que queremos saber es si estas dos variables, una universidad que se llama uva y otra que se llama up, están independientes o dependen o influye una en la otra. La categoría deficiente, regular y bueno corresponde a las puntuaciones obtenidas por los estudiantes. Se aplicó una evaluación de matemática y los resultados fueron estos. En total fueron 78 estudiantes los que aplicaron esa prueba. 23 venían de UBA y 55 procedentes de UP. Cuando se hizo la evaluación matemática, de los 78, 25 eran deficientes, terrible. 43 regulares, terrible. Y apenas 10 buenos resultados. Entonces, lo que se quiere ver es si el estudio de matemática, los resultados obtenidos en esta prueba, están vinculados directamente o influye, depende de qué universidad estén estudiando, o no influye. Entonces, lo primero que debemos ver es la pregunta, ¿verdad? ¿Influye el tipo de universidad en la calificación obtenida? Esa es la pregunta. Y el margen de error, como les explicaba, aquí nos establece un margen de error del 5%. Pueden decirnos 10%, 1%, 0.23%, no importa. Nosotros lo vamos a trabajar de acuerdo a cómo nos lo dicta el ejercicio. Si en el ejercicio no nos dicen cuál es el margen de error, se asume siempre un 5% que es 0.05. Cuando nosotros trabajamos con distribución chi cuadrado, siempre vamos a establecer una hipótesis. Al redactar la hipótesis nula, vamos a establecer siempre independencia entre las dos variables. Es decir, no influye el tipo de universidad con el resultado obtenido en matemática. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la universidad con el resultado que los estudiantes sí hayan obtenido esos resultados, ¿de acuerdo? Y la hipótesis alternativa es que sí influye definitivamente de qué universidad provienen los estudiantes con
el resultado que se obtuvo en matemática de deficiente, malo y irregular y bueno, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio a determinar el chi cuadrado calculado. Con la tabla que le den a ustedes, siempre les van a dar una tabla. Vamos a empezar a trabajar cada una de las celdas y en este caso la primera celda es la celda que tiene el número 5. Entonces, fíjense bien, para la celda 5 vamos a trabajar los resultados, como dice aquí, una razón entre los resultados marginales dividido el total de totales. Entonces, el marginal de resultados deficientes es 25 para esta celda. El resultado marginal de uva es 23. Entonces, para la celda 5 yo voy a multiplicar 25 por 23 y lo voy a dividir por el gran total. Y eso me da un resultado de un valor esperado de 7.37. Posteriormente paso a la celda 20. El marginal de deficiente sigue siendo 25, pero mi resultado marginal de UP es 55. Por lo tanto, yo voy a hacer para la celda 20, voy a hacer 25 por 55 y siempre dividido el gran total. Eso me da un resultado de 17.63. Posteriormente me voy a la siguiente celda. Ahora mi resultado marginal de clasificación regular es 43. Mi resultado marginal de la universidad de donde proviene es 23. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico los marginales, 43 por 23, y lo divido por el gran total. Eso me da un valor esperado de 12.68. Y así hago con la celda 32, multiplico los marginales y lo divido dentro del gran total. ¿De acuerdo? En este caso me da 30.32. Posteriormente me voy a la celda 7. Acá el marginal de la columna bueno es 10. El marginal de la columna uva es 23. Y el gran total sigue siendo 78. Y finalmente me voy al último celda, en donde tengo los marginales 10 por 55 y el gran total 78 y me da un 7.7. Así es como vamos a determinar el chi cuadrado calculado. Este es para encontrar el valor esperado. Los resultados que nos dan en la tabla son los valores observados. Y los que estamos calculando ahorita son los valores esperados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con cada uno de estos valores esperados que encontramos en cada una de las casillas? Pues cada uno de estos valores esperados que encontramos en estas casillas, los vamos a colocar en la respectiva casilla. Es decir, en cada casilla yo voy a tener en la primera un valor observado de 5 y un valor esperado de 7.37. ¿Tienen preguntas hasta el momento? No, por el momento no. Entonces, gracias. Entonces, pasamos al siguiente paso que es encontrar el chi cuadrado calculado. Con base en el valor observado y en el valor esperado, yo voy a encontrar el chi cuadrado calculado aplicando esta fórmula. Va a ser la sumatoria de cada una de las celdas de su valor observado, que es el que me da la tabla original, menos el valor esperado. Esto lo elevo al cuadrado dividido el valor esperado de cada celda. Por eso es que ustedes observan que tenemos acá 7.37 y en el denominador el mismo dato. Si ustedes observan, la fórmula tenemos observado menos esperado, elevado al cuadrado, dividido el esperado.
Haciendo esa sumatoria, obtenemos que el chi cuadrado calculado es 9.27. Ahora, ¿qué vamos a hacer para obtener el chi cuadrado teórico? Para el chi cuadrado teórico necesitamos dos parámetros. El primero es grados de libertad. El segundo es margen de error. ¿Cómo encontramos el parámetro grados de libertad? Contamos el número de filas, en este caso son 2 universidades, y le restamos 1. Contamos el número de columnas, en este caso nos dieron 3 columnas, le restamos 1, es 2. Entonces, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Entonces, 1 por 2 me da 2. De manera que para calcular el chi cuadrado teórico, utilizando la tabla, voy a usar con 2 grados de libertad. Y el margen de error que me dijo, con un margen de error del 5%, ese margen de error nosotros lo vamos a trabajar siempre con decimales. Y entonces el margen de error P va a ser 0.05. Con 2 grados de libertad, V igual a 2 grados de libertad y P igual al 5%, nos vamos a la tabla. P va a estar acá en esta primer renglón, 5% está aquí, ¿lo pueden ver? ¿Pueden verlo? Sí. Gracias. Entonces, y 2 grados de libertad lo tenemos acá. Unimos columna y fila y nos da 5,9915. A nuestro marco de referencia es 5.99. Acá me dice, y para que ustedes vean, si les dicen a un 10% de margen de error, pues P va a ser 0.1. Si les dicen que es un 1%, 0.01. Por favor, tengan cuidado con eso. Luego, encontramos que el teórico es 5.99 y el que nosotros calculamos será 9.28. El chi cuadrado calculado, aquí están, miren. Entonces, el cuadrado y el calculado, nosotros vamos a hacer una comparación entre esos dos valores. Y dependiendo de la comparación es el resultado que vamos a tener para definir si realmente tiene que ver la universidad donde están estudiando estos estudiantes que aplicaron la prueba comparado con los resultados obtenidos. Y esto es fundamental. Si el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado teórico, significa que rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué es eso? Que entonces la hipótesis nula me mostraba independencia y si la rechazo quiere decir que sí tiene que ver el tipo de universidad con el resultado obtenido. El tipo de universidad sí influye en la calificación de los estudiantes. Así que jóvenes, esto es la distribución chi cuadrado y quedo atenta a sus preguntas.